imágenes que el propio Gabriel Astrosky, que es nuestro compañero, trabaja allí, recorriendo uno de los refugios colectivos. Estoy diciendo bien, Gabriel, ¿no? Buen día 24. Hola Luis, hola Lu, buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros. Exactamente, esto lo grabábamos hoy a la mañana en un refugio público de un edificio que, si bien corresponde a un edificio y claramente la prioridad tácita la tienen aquellas personas que viven en esa propiedad, la realidad es que, como cada refugio, permanece abierto para que cualquier persona que está caminando por la calle y le suene una sirena y no tiene la posibilidad de llegar a un refugio propio, puede entrar a un edificio y meterse a resguardo, o incluso los comerciantes de la zona, que no necesariamente tienen un lugar a resguardo para poder entrar en el momento que suene una alerta. Todos saben que pueden entrar a refugios como este en los subsuelos de los edificios. Claro. Bueno, ¿cómo está la situación de hoy? Entiendo que la noche pasada fue un poco más leve comparada con las 7 anteriores, Gabriel. Leve sería exactamente la palabra, Luis. Hemos pasado una noche en general, en gran parte del país, un poco más tranquila. A las 7, 6:30, 7 de la mañana, hubo una alerta por el lanzamiento de misiles que afectó directamente a la zona norte del país, desde Haifa para arriba y a la zona sur, en Beersheba. En Beersheba, de hecho, hubo algunos impactos. Y eso fue la noche y el amanecer de hoy, hasta hace una hora aproximadamente que volvieron a tirar misiles. En esta ocasión directamente a todo el país. Todo el país absolutamente estuvo en alerta máxima por estos misiles, por más de 25 misiles que fueron lanzados ahora, hace minutos. Bien. Ayer, en la otra guerra paralela que se desata cuando hay una guerra bélica, es la guerra de la información, surgía la información respecto de un atentado contra Ali Khamenei, el ayatolá. Algunos hablaban de la muerte. Esto no fue confirmado. Contame qué información se recibe desde allí, Gabriel. La realidad, Luis, es que es muy poca la información que llega sobre el tema. Sí se sabe que es una de las intenciones del gobierno de Netanyahu ir directamente contra la cabeza del régimen de los ayatolás, pero no hay ninguna confirmación que diga que Ali Khamenei haya muerto en las últimas horas. De hecho, hubo también una declaración por parte, y esto fue en las últimas 48 horas, una declaración por parte de Trump que de manera amenazante salió a decir: sabemos dónde se está escondiendo Khamenei, que no está en su residencia habitual en las afueras de Teherán, sino que fue trasladado junto con su familia hacia un búnker, pero no hay confirmación oficial que diga que haya sido alcanzado dentro de uno de los ataques, ni en general, ni de estos quirúrgicos que son específicos contra la cúpula militar del régimen iraní. Estamos a nada, una hora, un par de horas, no lo sé, del inicio del Shabbat, que de paso me parece que por ahí nosotros damos, como recién yo hablaba nuestro entrevistado hablaba de shelter y dábamos todos por supuesto de qué estamos hablando, y más cuando es una cuestión religiosa. Contale al que no sabe, ¿qué es el Shabbat que está por empezar con la última luz del viernes, Gabriel? El Shabbat básicamente es el día más sagrado de cada semana para la religión judía. Es aquel día de descanso en el cual se celebra que el mundo fue creado en 6 días y el séptimo Dios descansó, y entonces la tradición dice que desde que sale la primera estrella del viernes y hasta que sale la primera estrella del día sábado, es un día de descanso que, para los que son muy religiosos, para los que respetan a rajatabla cada una de las leyes del Shabbat, no se trabaja, no se viaja, no se compra, no se usa la electricidad. Es un día de descanso absoluto. Para quienes somos un poco más conservadores, que tal vez sí manejamos o hacemos nuestra vida, sí, por ejemplo, en Israel se puede hacer, pero teniendo en cuenta que se respeta también las leyes más religiosas y a aquellos que suelen respetar mucho más todo lo referido a la religión, y entonces en general no hay casi transporte público, en algunas ciudades no lo hay por completo, muchos locales, incluso muchos shoppings, están cerrados durante el sábado. Es un día, el fin de semana aquí, Luis, empieza el jueves y el jueves a la noche y hasta el sábado, porque el domingo ya es el primer día de la semana. Entonces, podríamos decir que es lo más parecido nuestro fin de semana a lo que conocemos nosotros en la Argentina, pero agregándole la índole religiosa en la cual hay ciertos puntos que se respetan y que
tenés que cumplir por más que no quieras, porque es muy difícil que consigas, no sé, un negocio para ir a comprarte ropa o para ir a un supermercado. Claro, entiendo perfecto. Lo digo porque también es un momento, como muy bien lo expresás vos, de mucho recogimiento y demás, y uno teme de los atentados. ¿Vos tenés retorno de video allí en Tel Aviv, Sí, Gabriel? sí, Bueno, sí, entonces lo estoy yo le viendo. quería pedir al Dire si podemos poner de punta el recorrido que está sobre la cabeza de Gabriel para que nos cuentes, nos relate lo que esta mañana vos filmaste del refugio. Ahí está, contanos, Gabriel. Mira, el refugio, como estamos viendo, es abajo de unas escaleras, en un subsuelo. En este caso estábamos en un edificio en la localidad de Ranana, que es a unos 15, 20 kilómetros al norte de la ciudad de Tel Aviv, en las afueras de Tel Aviv. Y lo que te va mostrando las imágenes es justamente cómo está preparado. Son lugares que son netamente construidos de concreto, con puertas dobles, con puertas blindadas de hierro, y que están preparados, a ver, por supuesto que no necesariamente son lugares altamente decorados, pero tampoco buscan eso, no es la función de un refugio. Son lugares que están preparados para que la gente pueda recurrir ante la emergencia de tener que estar a resguardo. Como veíamos ahí, los redondeles que veían de metal son respiraderos que tiene cada uno porque, insisto, estás en un lugar bajo tierra totalmente de concreto, generalmente es muy difícil tener conectividad a internet porque, claro, digo, son lugares que están preparados netamente para estar a resguardo. En el caso sí, por ejemplo, el consorcio del edificio ha puesto un router de internet porque justamente lo que quiere la gente es, ante la necesidad de saber que puede llegar a estar mucho tiempo, quiere poder estar informada, sobre todo Claro. porque ahora, en esta guerra con Irán, también dependemos de los teléfonos para saber cuándo pasó el peligro y cuándo podemos salir. Entonces, sí está bueno que puedas tener, Claro. aunque sea una mínima de conectividad, Claro. para las aplicaciones del teléfono, ¿no? Obviamente, obviamente. Estos refugios, para tratar de dar una aproximación, Gabriel, están establecidos cada cuántos metros, o sea, ¿cuánto de cerca estás, si estás circulando por algún sector de la ciudad, de un refugio, sea el común o sea el propio, como vos ayer contabas tenés en el cuarto de tu hijo? Mira, el cuarto de mi hijo en sí es un cuarto común, de un departamento común, puede tener 3x4, 3,5 por 3,5, digo, dependiendo lo que cada uno tiene en su departamento en tamaño de dormitorios. El refugio que estamos viendo nosotros ahora en imagen es un refugio que está armado sobre el perímetro de todo el edificio, en el subsuelo sobre el perímetro de todo el edificio. Lo que hace en este caso es quitarle el típico lugar conocido a las bauleras para poder prepararlo para que sea un lugar a resguardo. ¿Qué tiene que tener como condición principal, Luis? La posibilidad de albergar a todos los departamentos. En este caso hablábamos de un edificio que tiene 26 departamentos, conceptuando que cada casa pueda tener entre 3 y 4 personas, una familia tipo. Entonces, se sabe que el lugar tiene que tener mínimamente las condiciones para que todas esas personas, en caso de que al momento de la alerta todo el edificio estuviera habitado, todos puedan ir a permanecer a resguardo. Después, si hay la posibilidad de que una persona que está en la calle pueda entrar, lo primero que va a hacer es ir. Y la ley diría que si no hay más lugar no se lo deje entrar, pero en la realidad pasa que la solidaridad de la gente dice, te veo entrar a un refugio. En un Claro. momento no te vas a poner a contar si la capacidad está cubierta Claro, al máximo, obviamente. ¿no? Entonces, y tampoco nadie te va a venir a controlar si dejaste pasar a una persona de más o de menos. Entonces, sí se deja también que pase toda la gente que quiera. Una cosa para aclarar, Luis, Sí. esto justamente que estamos viendo en imagen, esta especie de ventanita con esos, Sí. con esos peldaños, son salidas de emergencia al exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si por casualidad llegase a haber un daño en el edificio que impida que al momento de haber pasado el peligro la gente salga del refugio por la escalera normal por donde entraron, tenga la posibilidad de salir al exterior Entiendo. por cualquiera de estas salidas de emergencia. Entiendo. Digo, que la gente no vaya a quedarse atrapada en el refugio al cual tuvieron que meterse. Y Gabriel, ¿cuál es la indicación del protocolo en el caso de que me tome un bombardeo al aire libre y no tenga un refugio a la mano? ¿Qué tengo que hacer?
Mira, si en este momento, por ejemplo, nos sonase una sirena, yo estoy en la calle, depende del barrio en donde estás, puede que encuentres refugios públicos Sí. o que tengas que ir al refugio de un edificio. En la zona en la que yo estoy, que es una zona de edificios nuevos, y que no hay un refugio público por edificio, sino que cada departamento tiene un refugio, como me pasa a mí en mi casa, yo debería o ver si alguien me deja entrar a su casa o dirigirme a la escalera más cercana. ¿Por qué? Porque todo el sector de escaleras también está construido sobre concreto. Entonces, se supone, se entiende que ese sector también puede servir como resguardo. Es cierto que en este momento, con la potencia que tienen los misiles balísticos que lanza Irán, el sector de escaleras es menos funcional, porque podría tener algún daño también ese sector. Entonces se recomienda que uno no vaya a escaleras, pero ante la última posibilidad, ante no tener nada, vas también a las escaleras. Y si no, tal vez meterte, si estás en una zona comercial, meterte del primer negocio que para averiguar dónde hay un refugio cerca y poder ir con la gente del negocio a ese refugio. Decía recién Gabriel que la noche fue en un sector donde él está del país más tranquila. Sin embargo, hubo alertas en Haifa, que están al norte. Hay imágenes que llegan desde allí, Gabriel, contanos, para los que no sabemos, qué representa, qué supone la ciudad de Haifa que fue bombardeada, y ahí vamos a ver las imágenes. Bueno, la ciudad de Haifa, Luis, estamos hablando de una de las 4 ciudades más importantes de Israel, tanto a nivel poblacional, por la cantidad, por la densidad de gente que vive en esa ciudad, como también a nivel comercial. Digo, Haifa es uno de los puertos principales, junto con la ciudad de Ashdod, que es una ciudad que está en el sur de Israel, muy cerquita del límite con la Franja de Gaza. El puerto de Haifa es uno de los puertos comerciales más importantes que tiene Israel. Pero además, vos sabés que hablar de Haifa en momentos como este, en momentos de guerra, en momentos en los cuales desde Irán o durante todo este año que pasó, desde Hezbollah en el Líbano, intentan aniquilar a la población en Israel, hablar de Haifa es como muy especial, porque tanto Haifa como Jerusalén son ciudades muy densamente pobladas por lo que se denomina como lo multicultural. Tiene una población judía muy importante y una población cristiana muy importante y una población musulmana muy importante. Entonces, cuando uno ve que atacan ciudades como Haifa, son el común denominador para decir, muchachos, no están yendo contra el judío o no están yendo contra el israelí normal, están yendo contra todos. Digo, quien vive en Haifa no necesariamente profesa la religión judía, no hay una cuestión necesariamente de odio hacia el judío, es una cuestión de odio hacia todos, de hablar de esta famosa frase desde el río hasta el mar, y que uno muchas veces, hay gente que no sabe ni de qué río ni de qué mar estamos hablando. Bueno, eso te pasa con Haifa. Pero contá porque es re importante, perdón Gabriel la interrupción, sí. Contá, cuando se escucha esa amenaza desde el río hasta el mar, ¿se está refiriendo a qué exactamente? Básicamente la eliminación de todo el Estado de Israel. Porque cuando hablas desde el río hasta el mar, estás hablando desde el río Jordán, que se ubica al este de Israel, en su límite, en la frontera con Jordania, hacia el mar Mediterráneo, que se encuentra en el oeste de Israel. Digo, estás hablando del total del ancho de todo el país. Por lo cual, hablar desde el río hasta el mar no habla de la solución de 2 estados, ni habla de vamos a sentarnos a hablar sobre territorios. Habla directamente de borrar del mapa a todo lo que hay entre ese río y ese mar, que básicamente es el Estado de Israel. Claro. Y que, como vos muy bien también decías, supone el no tomar en cuenta determinados objetivos. Ver las imágenes del hospital de Beersheba, que, corregime, es el hospital más importante de la zona sur, que fue afectado y milagrosamente solo hay heridos. Espero estar diciendo bien, Gabriel, no se han producido fallecidos, sí, ¿no? Sí. No hubo fallecidos, no hubo que lamentar fallecidos en el impacto del hospital Soroka. Claro. Eso no es cierto. O sea, no es que, digo, porque yo he escuchado indignaciones selectivas, ¿no? De cuando se decía que
explosivos israelíes afectaban sectores de salud en Gaza. Bueno, esto es lo que de hecho está entre nosotros dos en este momento en la imagen. Este es uno de los hospitales más importantes que tiene Israel. Bueno, pero ahí también tenés, Luis, el cambio drástico en la narrativa que hubo desde las últimas horas desde Irán hacia todo el mundo. Esto de el lanzamiento contra Soroka fue porque existían bases militares adentro del hospital o en las zonas aledañas al hospital. Nada más lejano a eso. No hay una base militar en el hospital, no hay bases militares en los alrededores inmediatos de la ciudad de Beersheba. Ahora, claro, escuchar esto, como vos decías, es volver a cuando en Gaza decían Israel atacó un hospital, pero tenemos que tener en cuenta, y a ver, no lo estamos diciendo desde un lado subjetivo, sino desde el lado más objetivo de la información. Está reconocido por el propio Hamas e incluso por la misma ONU, está reconocido que en esos hospitales atacados por Israel o que en esas escuelas atacadas por Israel no funcionaban hospitales, no funcionaban escuelas, funcionaban y siguen funcionando como base de refugio de terroristas del Hamas y de otras organizaciones terroristas que imperan en la Franja de Gaza, y de los cuales fueron encontrados, grabados, documentados, entradas a los túneles que tiene Hamas alrededor de la Franja de Gaza. Por lo cual, claramente tenemos que ver de qué manera cambiaron la narrativa en Irán para de alguna manera justificar que lo que hicieron está mal, pero no tan mal, ¿no? Quiero decir que estamos compartiendo imágenes que aportaba Luciana Arias. Bueno, estas son las anteriores, es la imagen que estabas en el sector de la izquierda. ¿De qué se trata, Luciana, estas imágenes? Son imágenes que empiezan a llegar a través, damos la fuente porque corresponde, de la cadena Al Jazeera. Claro. ¿Sí? Para que se entienda desde dónde vienen, y justamente son también de la misma ciudad de la que estaba hablando Gabriel allí en el sur, la misma ciudad donde fue atacado el hospital que estábamos observando, Luis, en imágenes. Un segundo ataque, entiendo que es algo que acaba de suceder hace unos pocos minutos y que empieza ahora. No, el ataque de Beersheba... Perdón, Lu, el ataque de Beersheba, que está mostrando, efectivamente corresponde a Beersheba, que es la ciudad... La que estamos viendo en la punta es Beersheba, que es la ciudad en la cual lanzaron contra el hospital, pero son no de hace minutos, sino de la mañana de hoy, de este ataque que les comentaba, del amanecer de hoy. Eso fue en la ciudad. Segundo día de ataques. Exactamente. Claro. Exactamente. Bien. Hay obviamente, Gabriel, una enorme expectativa por saber si esto escala a nivel potencias mundiales, ¿no? O sea, uno ve declaraciones muy, como debe ser, diplomáticas o muy lavadas de adjetivos tanto de Donald Trump como de Xi Jinping, y el pronunciamiento más potente se da desde la Casa Blanca. No sé si lo tenemos, que me gustaría compartirlo con Gabriel, la vocera del presidente Donald Trump, ¿qué dice esto? Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. Allí, periodo de 2 semanas puede verse de distintos lugares, Gabriel. Digo, como por un lado, para generar una instancia de negociación, la otra como para generar más tensión. ¿Cómo se recibe en Israel estas 2 semanas anunciadas? Vos sabés, Luis, que yo creo que deberíamos empezar a leer cada una de las declaraciones del presidente Trump, no de manera literal, suelta, sino empezar a hilar lo que va diciendo cada día, porque es correcto lo que estamos viendo y es cierto lo que estamos viendo, y también es cierta la declaración del Twitter de Trump del día miércoles por la noche, en la cual informa: ya tengo una decisión tomada, ya sé cuál es la decisión de los Estados Unidos, pero voy a esperar. Y ese voy a esperar, y que se concatena con estas 2 semanas que plantea mediante el comunicado que lee su vocera, tienen que ver seguramente, por un lado, con la posibilidad de llegar a negociaciones. Obvio que sí. Yo creo que Estados Unidos tiene muy en cuenta cuál es su postura, cuál es la postura de Trump,
pero que no puede dejar de recurrir a la instancia de negociación por dos motivos. Primero, porque ya tenía una instancia abierta, que estaba trabada, que no avanzaba, pero que se había abierto hace aproximadamente 2 meses. Entonces, es necesario también que a nivel diplomático Trump diga, señores, tenemos que agotar toda instancia de mediación desde entrar deliberadamente en el asunto. Pero por el otro lado, porque también entendemos que Trump es una de las pocas personas, si no la única, o Estados Unidos es uno de los pocos países, si no el único, que realmente podría llegar a un acuerdo entre Israel e Irán. Quiero decir, no hay una comunicación directa entre Israel y Irán. La relación está totalmente cortada hace más de 46 años, no hay una relación abierta, no hay una mesa de negociación posible. Entonces, si se va a tener que llegar a un acuerdo, y esto Israel adhiere a lo que haga Estados Unidos, va a ser porque alguien tenga que sentarse a decir, muchachos, hasta acá llegamos, empecemos a desescalar la situación y sentémonos a negociar. Que seguramente también va a ser un pedido de Israel de participar, así sea en la opinión de lo que Estados Unidos vaya a redactar como posible acuerdo para lograr con Irán. Claro. Digo, Israel no se va a quedar callado y decir, bueno, vamos a aceptar abiertamente al 100% cualquier cosa que Estados Unidos negocie, así no nos convenga del todo a nosotros en la seguridad del país. Pero si alguien va a tener que hablar, va a ser Estados Unidos, seguramente pueda ser también el Reino Unido, que también envió mensajes a Trump avisando que si Estados Unidos entra, el Reino Unido también va a acompañar a Estados Unidos a Israel. ¿Qué va a hacer Francia? Seguro que es lo que va a hacer China. Poco se espera también de lo que pueda llegar a hacer Rusia, porque digo, de alguna manera, así es todo, como Rusia es un socio abiertamente declarado de Irán, en este momento Putin claramente que tiene otros problemas mucho mayores y mucho más cercanos que resolver antes que meterse en un conflicto que no le corresponde. Sí. También porque, así sea álgida la relación, Putin también tiene una relación abierta con Israel, por lo cual claramente Estados Unidos debería ser como el país, la figura que pueda llegar a lograr un acuerdo. Y si en esas 2 semanas no ocurre, bueno, entonces ya está declarado por el presidente Trump qué es lo que va a hacer y que es que va a entrar al conflicto. Es central esto que decís, Gabriel, respecto de este vínculo que ya se venía manteniendo, estas conversaciones que veníamos contando entre Irán y Estados Unidos, a propósito de un tema central que no podemos perder de vista, que es la cuestión nuclear, ¿no? Porque hay 9 países en el mundo que tienen armas nucleares y hay un tratado de paz, bueno, que tiene ya su historia, su recorrido, del que había salido Estados Unidos a propósito del primer gobierno, durante el primer gobierno de Donald Trump, y lo que estaba intentando Trump era negociar respecto de qué estaba haciendo Irán o qué está haciendo Irán a la hora de enriquecer uranio. Y Luis, vuelvo a esto que decía recién Gabriel respecto de la posible o no intervención de los Estados Unidos. Otra de las cosas que viene escalando, que viene advirtiendo Donald Trump, es que ya tiene aprobado hace 72 horas lo que sería eventualmente su intervención, es decir, claro, ya tiene el ok dado por él mismo respecto de un posible plan de operaciones en el caso de que en estas 2 semanas no se pueda llegar a una salida diplomática. Y otro de los temas centrales es la figura de Jamenei, ¿no? Ayer hablábamos, Luis, de Jamenei, porque lo que empiezan a preguntarse... El ayatolá, digamos, el responsable de la teocracia de Irán, exacto, ¿no? Que tiene a su cargo no solamente las Fuerzas Armadas, sino también la justicia. Es decir, cuando hablamos de teocracia es... monarquía absoluta. Absoluta. Es monarquía absoluta y con la aplicación, corregime Gabriel, vos que estás en Medio Oriente, con la aplicación de la ley religiosa a la vida civil. Claro. O sea, es una clásica teocracia, Gabriel. Totalmente teocrático, totalmente teocráticos. Ahora, una cosa que les agrego a lo que decía Lu recién, perdón que estoy escuchando el retorno de producción, una cosa que agrego a lo que decía recién Lu, que tiene que ver con el tema nuclear y que tiene que ver también con el petróleo, tanto de la zona como del resto del mundo. Y yo creo que también ahí va a radicar el hecho de si Estados Unidos espere o no espere estas famosas 2 semanas. ¿Por qué? Porque Irán viene, por un lado, diciendo nos retiramos, y lo dijo el lunes, nos retiramos del acuerdo de no proliferación nuclear.
Pero claro, fue una declaración que hizo, pero hasta ahora el mismísimo Rafael Grossi, el presidente de la Agencia Internacional de Energía Atómica, no fue notificado respecto de la salida de Irán, por lo cual hasta ahora es tan solo una declaración amenazante. Pero por el otro lado, también tiene que ver con si Irán vaya a cortar o hacer algún tipo de bloqueo sobre el paso de Hormuz, que es uno de los pasos principales para el petróleo geopolíticamente central. Mira, me estás leyendo el pensamiento porque me parece útil, y estoy leyendo algunos mensajes de los televidentes, ver en un mapa de lo que estamos hablando. Estaría buenísimo. Porque ahí la producción ha accedido a un mapa para que veamos, primero esto que vos decías, Gabriel. Insisto con esta posición editorial, nos encantaría hablar con algún ciudadano en Teherán. No pueden hacerlo porque está censurado Internet. Ahora bien, y esto es posición personal que no involucra a nadie. Estamos hablando de organizaciones, o en este caso de un Estado, que propone la desaparición de otro Estado. Digo, Hamás, Hezbollah, esto no es un agravio al pueblo palestino que es víctima, pero quiero aclarar, mira, acá se ve perfectamente lo que vos estabas diciendo, Gabriel. El Jordán está por aquí y aquí está el mar Mediterráneo, o sea, cuando propone el régimen teocrático de Jamenei la desaparición desde el río hasta el mar, propone la desaparición física del Estado de Israel, Gabriel. Exacto, exactamente. Directamente es pura y exclusivamente lo que se propone. Que no exista más ese territorio. Y hay otro dato que me parece que también tenemos que sumar, Luis, a esta discusión, para poner en contexto la situación vinculada con Jamenei, ¿no? Porque, a ver, por un lado, desde Israel se dice no tiene que existir más, hubo una comparación con Adolf Hitler incluso. Por ahora, lo que dice Estados Unidos, lo que dice directamente el presidente Donald Trump es: nosotros sabemos dónde está, por ahora creemos que no hace falta eliminarlo, pero una de las discusiones que se empieza a abrir por parte de quienes estudian la política internacional es qué podría suceder allí, en ese país, en Irán, si no estuviera este líder, con todos los cuestionamientos que se le puede hacer. Abriendo la pregunta respecto de lo que sucedió, por ejemplo, en Libia, respecto de lo que sucedió, por ejemplo, en Siria, es decir, el caos que se abre una vez que se, digamos, decapita, lo digo en términos figurativos, por supuesto, un régimen de las características de las que venimos contando, ¿no? Que está muy lejos de cualquier mirada democrática. Para despedirte, Gabriel, por ahora, porque te volveremos a molestar, ¿alguna otra información que vos creas sea relevante u opinión decir a esta hora? No, un tema interesante que es a lo que estaba hablando recién Lu, que es qué va a pasar, que hay que empezar a pensar qué va a pasar el día después de Irán. Porque digo, tarde o temprano la idea de Israel, la idea de Estados Unidos, si se cumple, es la caída del régimen teocrático de Jamenei y sus secuaces, por llamarlo de alguna manera. Ahora, va a haber que pensar, de un lado, cuál es la oportunidad que tiene Irán y que tiene el mundo para construir no solamente un nuevo Medio Oriente, sino una nueva relación del Medio Oriente para con el mundo occidental. Pero por el otro lado, también qué va a pasar con la resistencia que puede existir por parte de la poca población, pero que existe, que apoya ese régimen iraní, en tanto dejarse construir, dejar que Irán construya un nuevo mundo, un nuevo país para poder encarar su relación con el mundo. Básicamente son dos temas que tienen que ser centrales también en cualquier expectativa geopolítica en este momento. Gabriel, volvemos enseguida con vos allí en Tel Aviv. Muchas gracias por la información. Hay más.